Muy buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido un día muy productivo. Antes de comenzar, nuestra invitación para que inviten a sus colegas C-Level, CIO, CFO y CMOs que pertenezcan a nuestras comunidades. Aquí en el código QR está el formato de la inscripción para que por favor lo puedan tener. Por otra parte, recordarles que tenemos una alianza con Sintel para Andicom 2022 que tendrá lugar en Cartagena, Colombia, país invitado de Estados Unidos. La inscripción para los CIOs es gratuita y para los presidentes de las compañías también. Para los otros C-Level hay una tarifa especial en pesos colombianos. De modo que esperemos que nos encontremos allá. Va a haber, son 3 días de temas muy interesantes y speakers internacionales muy reconocidos. Bueno, el día de hoy estamos reunidos en nuestra plenaria regional. Vamos a hablar sobre la innovación alrededor de la omnicanalidad y el impacto en la experiencia del cliente. Tenemos 3 speakers con mucha experiencia alrededor del tema. Me permito entonces, antes de comenzar, recordarles que las inquietudes que ustedes tengan pueden colocarlas en el chat y vamos a tener una sesión muy interactiva. Quiero presentar inicialmente a Omar Morales, es el líder PMO de experiencia digital de Blue Express Chile. Él tiene una gran experiencia en importantes empresas como Latam, Cabify y Medlock. Hoy se desempeña como PMO, experiencia de cliente en la empresa chilena de logística Blue Express. Omar es considerado una persona con interés y experiencia en análisis, mejora continua, estudio de mercado, marketing, servicio al cliente, logística, gestión de procesos e innovación. También está con nosotros Robinson Olarte. Él es jefe de experiencia del cliente de Faminco en Colombia. Tiene 27 años de trayectoria en operaciones de servicio. Lideró la implementación de la estrategia corporativa Cliente en el Centro y Feliz, que hizo merecedor a Almacenes Flamingo del Premio Portafolio Empresarial 2021 en la categoría Servicio al Cliente. Apasionado de las causas perdidas y los problemas sin solución. Y tenemos a Vivian Jones, vicepresidente para Latinoamérica de Infobip, un ejecutivo senior con más de 20 años de experiencia en la industria de tecnología y pagos, desarrollando y gestionando equipos de gran desempeño en entornos con una fuerte cultura de cuidado de las personas. Bienvenido, Vivian. Muchas gracias, Eduardo, y a todos en CXO Forum por la invitación. Hoy vamos a tener con este panel de lujo un tema muy interesante en el cual les voy a compartir algunas opiniones desde Infobip, cómo vemos el tema de omnicanalidad para poner un poco el contexto de lo que vamos a hablar y de ahí nada más que una conversación con Omar y Robinson. Muchas gracias por también aceptar la invitación a este panel. Yo voy a compartir acá mi pantalla y con eso damos inicio. Solo por favor confírmenme que ya están viendo mi pantalla. Ya, Vivian. Perfecto. Entonces, como Eduardo mencionaba en la introducción, hoy vamos a hablar de omnicanalidad y por qué es importante en la experiencia del cliente y en realidad para las compañías poder tener una estrategia clara de omnicanalidad.
Yo traigo un par de slides básicamente para abrir el contexto de la conversación y en el cual en este primero quisiera contarles un poco de cifras. Nosotros hemos hecho algunas encuestas y nos hemos apoyado en algunos estudios de IDC y de Frost & Sullivan en Latinoamérica y tenemos algunos números que compartirles. Por ejemplo, el 54% de las personas comentan que reciben, los mensajes que reciben son impersonales y en realidad les molestan. Cuando reciben información de una empresa que se nota que no es un mensaje para ellos, sino masivo, pues realmente más de la mitad de las personas resultan molestas con la marca a la hora de interactuar con ellas. El 47% ignoran esos mensajes que no son personalizados. Entonces es importante ver cómo entendemos precisamente la comunicación con nuestros clientes y que si vamos a hacer una comunicación masiva, lo masivo no significa que sea impersonal. Puede ser masivo, pero también puede ser totalmente personalizado. Y hoy en día que ya vivimos en la era de la hiperpersonalización, que básicamente implica tener casi que una oferta y un mensaje de valor para cada cliente, pues se vuelve un reto poderle llegar a esos clientes. Y por otro lado, 74% de los clientes encuestados dicen que no han recibido mensajes personalizados. Entonces, al revés, ¿no? 3/4 partes, digamos, de cierta manera están desatendidos desde el punto de vista de lo que esperan de las marcas, que es realmente una experiencia memorable, como lo decimos nosotros. Entonces acá, básicamente, un slide donde es importante tener en cuenta, y ya de pronto lo hemos escuchado antes, que ya un excelente producto ya no es suficiente, ¿sí? Cada vez más nuestro producto o servicio se vuelve commodity. Entonces, ¿cómo realmente nos diferenciamos con un producto muy similar de la competencia? Pues con la experiencia que le podemos proveer a nuestros clientes. Y básicamente es cómo crear esa experiencia memorable, esa experiencia superior. Pues obviamente empieza por entender y tener una jornada del cliente efectiva, ¿sí? Desde la primera interacción es cuando yo voy a sorprender al cliente, pero a través de esa primera compra y de cada uno de los momentos de contacto, esos micromomentos que aparecen en la relación del cliente, cómo voy convirtiendo un cliente en un fan de la marca. Y eso digamos que es el gran reto a desarrollar. Y un tercer slide para empezar la conversación, básicamente es pues entender qué es y qué no es omnicanalidad. Yo creo que eso, digamos que desde el punto de vista de las marcas, parece fácil decir e identificar, pero no tan fácil ponerlo en práctica. Entonces, la conversación hoy va a estar alrededor precisamente de entender dónde estamos y hacia dónde deberíamos ir. ¿Sí? Aquí algunas otras cifras, básicamente, que vamos a ir desarrollando en la conversación, pero muy importante entender cómo la multicanalidad, cuando empezó, que no es que esté mal, pero en este momento tuvimos que haber evolucionado, y es que poníamos el producto en el centro. Entonces, en muchas industrias siempre hablábamos de poner el cliente en el centro, pero teníamos sistemas core de negocio por producto, ¿sí? Entonces, ni hablar de los bancos donde tienen el core de tarjeta de crédito, el core del activo, del pasivo, y digamos que en ese sentido, tener una experiencia de cliente cuando la fuerza comercial está orientada a producto, pues es muy difícil. Entonces está el ejecutivo de cuenta de un producto o de otro, pues es muy difícil que esa persona ponga al cliente en el centro, ¿sí? Permitir las comunicaciones a través de múltiples canales. Obviamente la multicanalidad lo permite, pero los canales son independientes, no están conectados. Entonces, obviamente no hay un objetivo común a la hora de comunicar. Entonces, yo puedo estar comunicando en varios canales la misma información,
o información que no es coherente. Entonces, no hay algo que más disgusta a los clientes, y de hecho están en las encuestas que hemos hecho, donde yo acabo de comprar un producto y fui atendido por un canal, y por otro canal me están haciendo una oferta igual o mejor que la que acabo de adquirir en otro canal. Y resulta que la campaña era mejor en un canal que en otro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, uno no entiende si de verdad está hablando con una empresa o con múltiples empresas, una por cada canal, ¿no? Entonces, diferentes mensajes a través de los canales. Obviamente no se desarrolla la ventaja competitiva que es tener canales sincronizados, y obviamente son silos con una experiencia de cliente inconsistente, versus la omnicanalidad, que es todo lo contrario, y es lo que vamos a empezar a desarrollar. Entonces yo quisiera empezar con Omar. Eh, Omar, ¿cómo migrar de una estrategia, con lo que acabamos de ver, una estrategia de multicanalidad a una de omnicanalidad en una compañía como la que diriges? Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por la invitación para partir. Miren, primero darle un poquito de contexto sobre lo que es Blue Express. Blue Express es una empresa de logística, de distribución e e-commerce que partió en 1996 netamente como una empresa de netamente distribución de encomiendas. El objetivo de Blue Express en su momento era netamente sacar encomiendas y dejarlas al destinatario en el menor tiempo posible, sin pensar en lo que es el cliente. La pandemia nos hizo crecer un 400% en solamente 2 años. Como número les puedo comentar que antes del 2020 movíamos aproximadamente 500.000 encomiendas. Actualmente movemos 2 millones de encomiendas, lo que nos hizo a ser la empresa logística e-commerce número 1 de Chile, y nos obligó a ser una empresa customer centric, ¿ya? No solamente enfocado en la operación, nuestros KPI no solamente tenían que ser el nivel de servicio, sino que tenían que ser la satisfacción del cliente. Sobre esto, lo que hizo Blue Express en primera instancia fue netamente, claro, como dice la definición de la multicanalidad, contactar a nuestros clientes y a nuestros destinatarios, ya sea vía correo electrónico, ya sea vía teléfono, ya sea vía SMS en su momento, pero sin embargo, estos 3 canales no estaban integrados entre sí, ¿ya? Aquí el foco importante de la omnicanalidad es que el destinatario, o nuestro cliente en nuestro caso, tenga exactamente la misma información en todos los canales. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos preguntan hoy en día nuestros destinatarios? ¿Dónde está su encomienda? ¿Dónde está el tracking? La idea es que lo mismo que aparezca, por ejemplo, en nuestra página web de Blue Express, no sé, su encomienda va a ser entregada el día viernes, por ejemplo, a su vez pueda ser entregado vía un WhatsApp, cuando el destinatario lo requiera, ¿ya? Bueno, yo creo que es importante tener sistemas de integración robustos, tener claras definiciones como negocio, y esto irlo integrando en los diversos canales, por ejemplo, WhatsApp, voz, SMS, para, como comenté anteriormente, dar siempre la misma información a nuestros destinatarios y clientes. Yo creo que en ese sentido, Omar, lo has dicho, y es tener, tener la información en todos los canales. Yo creo que se vuelve súper relevante, y ahí surge un concepto que quisiera que desarrolláramos en las siguientes preguntas, y es lo que un CDP o un Customer Data Platform significa para una operación. Cómo empezar a consolidar la interacción de nuestros clientes en los canales para tener esa información de la manera adecuada en los canales que lo necesitemos. Robinson, en tu caso, ¿cómo has manejado esa estrategia en Flamingo de pasar de ese mundo de la multicanalidad, donde tenemos muchos canales, y que de hecho muchos clientes nos lo mencionan, ¿no? Quiero tener un solo canal para evitar tantos problemas, y es al revés, ¿no? Cómo tener todos los canales que necesita el cliente, pero poder interactuar de una manera sincronizada en los canales de preferencia de los clientes. Creo que estás en mute, Robinson.
Tenemos problemas con el audio. Ya. ¿Ya? Ok. Hola, Robinson. ¿Cómo están? Hola, Vivian. Bueno, primero que todo, muchas gracias pues por la invitación. Y en el caso nuestro de Almacenes Flamingo, ha sido un poco arrevesada la entrada en la omnicanalidad y te voy a explicar por qué. Flamingo es una compañía con 73 años de trayectoria en el mercado de Colombia, con muy fuerte posicionamiento a nivel local, y entonces aquí las ideas de omnicanalidad, digamos que nos llegaron atropelladamente durante la cuarentena. Aquí sí había unos inicios de tener formatos de cercanía donde ya no era el cliente el que venía al centro de las ciudades a hacer sus compras, sino que nosotros llevábamos una oferta resumida a los barrios o a las poblaciones pequeñas, y eso venía pues muy lento, era más como un piloto. Y luego en el 2019 teníamos nuestra página de internet, que estábamos más como en todo el tema de ensayo y error, cómo sincronizábamos los inventarios, la logística, etcétera. Todo eso se vio acelerado de una forma que nosotros difícilmente fuimos capaces de asimilar, y digamos que a partir de el año pasado hemos comenzado a madurar. Entonces, no sería honrado de mi parte decirle al auditorio que aquí hicimos pues un ejercicio juicioso de omnicanalidad, sino que lo que hicimos fue más bien al contrario, es chocando con el mercado, encontrando todos nuestros errores, ir ajustando hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro del negocio, hasta que medianamente tenemos pues hoy un modelo omnicanal. Y digo medianamente, Vivian, porque esto es cíclico, pero no tiene fin. Cada que ajustamos una cosa es como una pequeña pesadilla, hombre, Vivian, porque uno resuelve una y le aparecen tres nuevas, y entonces el cliente pide más cuerda y pide más cuerda y pide más cuerda, y cada una de las nuevas necesidades del cliente pues conlleva unos desarrollos, sobre todo a nivel de logística y a nivel de tecnología, que no siempre somos capaces de escalar a la misma velocidad que lo va haciendo el mercado. En resumen, yo te podría decir que pasada pues ya la pandemia a nivel Colombia, quedaron unos canales muy fortalecidos, terminamos donde no nos imaginamos que íbamos a terminar. Te cuento pues algo que me gusta mucho, veía los datos hoy. Nosotros teníamos la página web porque sabíamos que el comercio en América Latina poco a poco se iba a ir digitalizando. Lo que no se nos había pasado por la mente a ninguno en esta compañía es que hoy nuestras ventas por WhatsApp rivalizaran con las de la página web. Eso no le cabe en la cabeza a nadie. Hoy las ventas por WhatsApp de la compañía pueden representar los ingresos de un almacén pequeño, es decir, de un almacén que esté en una ciudad intermedia. Eso es una locura, porque no hay un espacio físico. Entonces, el gran aprendizaje es: vaya al mercado, equivóquese, no le dé miedo equivocarse, equivóquese muy rápidamente, vuelva, ajuste el modelo, vuelva al mercado, y en ese ciclo usted va entendiendo por dónde es el camino. El mejor ejemplo, como te digo, es que nosotros pensábamos en e-commerce y terminamos, no estamos descuidando el e-commerce, pero sí terminamos muy metidos más en las ventas por WhatsApp, al punto de que hoy podemos casi que emular todo el ecosistema del e-commerce, pero en un dispositivo móvil, que al estar nuestros clientes todo el tiempo en contacto con su celular, pues nos permite tener una recurrencia mensual increíble que no logramos tener con la página. Ese puede ser un gran aprendizaje y una gran lección de todo lo que ocurrió en Colombia, y creería yo que se repite pues en otros países de América Latina. No, excelente, excelente. Y Robinson es bastante humilde, diría yo, porque pues el recibir el premio del año pasado creo que fue orgullo para muchos, y es por ese buen trabajo que han hecho. Pero sí es algo muy cierto, y es esto es continuo, esto no va a parar. Obviamente aparecen nuevos canales, las preferencias de los clientes cambian, y eso hay que estarlo monitoreando para siempre poderlo sorprender al cliente, ¿no? Y lo que dices, el tema de comercio conversacional fue algo muy disruptivo en la industria, sobre todo en Latinoamérica, en el canal de WhatsApp.
que es muy fuerte. O sea, nosotros no vemos ese mismo boom, por ejemplo, en Estados Unidos, donde WhatsApp casi que no existe, se podría decir. Las personas de Estados Unidos se siguen comunicando a través de SMS, de mensajes de texto. No es algo que en Latinoamérica no evolucionó porque siempre nos lo cobraban, el operador nos lo cobraba, nosotros como usuarios en Estados Unidos no. Entonces, pues fueron canales que se desarrollaron de una manera distinta, ¿no? Entonces, ve uno como un canal como WhatsApp hoy en día, lo que mencionas de venta conversacional, no solo tu caso, tenemos muchos otros casos de éxito donde vemos que ya suman porcentajes importantes de las ventas digitales a través de este canal conversacional. Y en industrias como la banca, vemos también banca conversacional, y es como llevamos a un canal como WhatsApp, no un bot migrando el IBR, digo yo, con menús, que es, digamos que la experiencia más básica que puede tener un bot, pero sí conversar con el banco. Entonces, ya vemos casos, de hecho tenemos un cliente en Chile donde nos contaba, pues yo ya le tengo al cliente la oportunidad que converse conmigo a través de WhatsApp y él ahí pida no solo saldo, no solo el extracto, sino que pida solicitud haga solicitudes de crédito, le desembolse yo el crédito, compre seguros, haga muchas cosas a través de canales conversacionales. Entonces creo que también es un tema que podemos desarrollar durante la conversación. Un poco volviendo a Omar, ¿cuáles podrían ser esas diferencias que han encontrado entre lo que creían que conocían del cliente y las preferencias reales después de tener, digamos, que ese monitoreo de los clientes en los diferentes canales? Sí, de hecho, estaba pensando, hay una bien importante, como te comentaba de la mano lo que dije, que Blue Express era una empresa que se enfocaba netamente en la operación. Siempre pensábamos que lo más importante para el cliente era que el pedido llegara a tiempo. Sin embargo, gracias a nuestro análisis, gracias a los bots que hemos implementado, gracias a los mensajes omnicanales efectivamente que hemos entregado, nos hemos dado cuenta que si bien para el destinatario es importante que su pedido llegue a tiempo, también es importante anticiparse al problema. Por ejemplo, a través de Infobip justamente hemos creado flujos en donde nosotros le podemos decir al destinatario que su pedido tuvo un atraso, que su pedido va a llegar no en la fecha prometida, sino que va a llegar un poquito después. Y eso incluso no nos ha afectado en cuanto al NPS, en cuanto a la satisfacción del cliente, negativamente. ¿Ya? Ellos lo valoran mucho que uno se anticipa al problema, valoran mucho que uno se comunique en todo el tracking del ciclo de vida de la encomienda, en nuestro caso. Entonces, por ejemplo, claro, ese es un factor muy importante y hemos trabajado sobre eso. De hecho, hemos aumentado, hemos disminuido la cantidad de agentes en contact center para así poder pasar netamente a lo que es WhatsApp. ¿Ya? Podemos tener 2 agentes enfocados 100% en WhatsApp, en vez de tener a 14 agentes contestando un teléfono. Y de esta forma siendo bien proactivo, en vez de ser reactivo con nuestro destinatario. Sí, yo creo que lo que dices es súper interesante y es cómo la transparencia en la comunicación es la que el cliente valora realmente. O sea, no, el cliente está dispuesto y entiende que pueden haber problemas, pero cómo realmente ser totalmente transparente con él y comunicárselo es lo relevante y lo valora mucho. Nos pasa mucho, por ejemplo, en la industria de car sharing. Tenemos varios clientes a nivel global y digamos, ¿cómo valora uno como usuario, no sé, de Uber, el que uno sepa dónde viene el conductor? Simplemente ver en el mapa y no como antes que uno llamaba por teléfono y bueno, esperaba ahí un rato que lo atendieran y después no sabemos a qué hora llega el taxi. Pues hoy sabemos en tiempo real dónde está, puedo interactuar con él, él puede decirme estoy perdido, hacer una llamada que de hecho va encriptada para no generar temas de privacidad entre el conductor y el usuario, y cómo esa comunicación transparente es la que agrega un montón de valor. Robinson, volviendo a Flamingo, ¿cómo han visto, por ejemplo, en estos canales nuevos de comercio conversacional,
y otros canales que están utilizando para comunicarse con los clientes, esas preferencias, o sea, cómo identificaron que precisamente WhatsApp podía ser una preferencia a la hora de uso. Bueno, nosotros lo intuíamos, Vivian, desde el año 2017, nosotros teníamos el canal WhatsApp en Flamingo. El canal WhatsApp nuestro era muy artesanal, era una cuenta personal atada a un número corporativo con un humano detrás, y nosotros ya sabíamos en campo que si nosotros, y en eso sí acertamos en la estrategia, lográbamos hacer que el cliente guardara nuestro número de contacto en su celular, íbamos a tener un crecimiento exponencial. Lo que no habíamos tenido era el acompañamiento de lo que hoy llamamos Meta, antes Facebook, porque en mi opinión, Facebook fue lento en evidenciar el valor que tenía el WhatsApp, ya no como canal de comunicación, sino como canal transaccional. Para poner un ejemplo, los chinos con WeChat hace más de 5 años tienen en un canal muy similar al WhatsApp, redes sociales, pagos, e-commerce, marketplace, un ecosistema amplio. Entonces nosotros teníamos alguna información de la China y veíamos esto. Nosotros nos inscribimos en una lista de espera que tenía Facebook. Esa lista fue en el año 2018. Al final del año 2019, finalmente nos llegó un correo de Facebook donde nos decía, mire, en Colombia hay estos 14 oferentes. Yo no tenía ni idea de quiénes eran. Le pregunté a la comercial del contact center de Flamingo, ¿usted cuál me recomienda? Allá me dijeron Infobip, y creo que fuimos uno de los primeros en Colombia que le apostamos a eso. Ahí de nuevo, el destino jugó a favor de Flamingo porque pues nadie sabía que venía una pandemia y ya lo teníamos instalado cuando comenzó la cuarentena. Nosotros inicialmente, aquí son como los descubrimientos casuales que vienen después de un desastre, nosotros inicialmente lo abordamos como canal de servicio, al igual que lo que dice Omar, nosotros hacíamos las mismas cuentas y es, pues para qué atiendo 14 agentes si lo puedo manejar en chat. Lo prendimos en estos días, estábamos, yo no sé si celebrando o conmemorando, yo no sé si eso fue un acierto o una tragedia. Lo que sí sé fue que no me echaron milagrosamente, y es que nosotros prendimos eso el 30 de marzo del año 2020 y fue el éxito más rotundo en aceptación por parte de nuestros clientes. 2.000 clientes simultáneamente estaban esperando que los atendiéramos. Eso hubiera requerido 200 agentes y para ese momento teníamos los mismos 14 de Omar. Tuvimos que literalmente desconectar el canal WhatsApp, pero 14 días después lo estábamos prendiendo de nuevo. A los clientes les pedimos disculpas, fue una experiencia memorable por lo mala. 14 días después hicimos algo que nos funcionó, y es que nuestro ambiente web tenía todos los servicios ya creados, pero tenían muy poca transaccionalidad. Los clientes no son del web, o por lo menos en Colombia, o mejor, acotándolo aún más, por lo menos en Flamingo. Pero cuando les colgamos ese mismo catálogo de servicios en el WhatsApp, la adopción fue inmediata y comenzaron a autogestionarse, algo que no habíamos podido después de haber invertido muchísimo trabajo que los clientes lo hicieran. Y por ahí comenzaron a pedir que si podían comprar. Entonces, mira pues todo lo que ha ocurrido, y vuelvo y digo, aquí no hay estrategas, aquí hay personas que estamos observando todo el tiempo lo que ocurre en la operación. Pues teníamos un equipo de 14 telemercaderistas en la casa que antes llamaban a los clientes a invitarlos a un desayuno, a que se tomaran un croissant con café con leche. Estaban sin hacer nada, les estábamos pagando, entonces les dijimos, pues van a ser televendedoras, y conectamos una opción de ventas y domicilios, y eso hoy es lo que les contaba hace un rato, que hace que Flamingo, ya con un equipo de 50 agentes, unos en su casa, otros en la calle, logre generar las ventas que nos generaba algunas de las tiendas que tuvimos que cerrar como consecuencia de los efectos negativos de la pandemia. Esas ventas, ese almacén, hoy existe, pero existe en un dispositivo móvil, en una plataforma de WhatsApp y con un aliado pues como Infobip, que ya lo hemos hablado en otros conversatorios anteriores. No, increíble.
Y hay algo que me parece interesante también, que hemos visto en varias encuestas, es, empezábamos con servicio, y ahí te voy para una pregunta en ese momento. Entregaste como una sede. Pero Hoja de también, vida actualizada y 2 fotos. por otro lado, veíamos cómo la timidez en ese canal hacía que dijéramos, ok, vamos a enganchar al cliente en el canal, pero para que se vaya al canal tradicional a terminar la compra. Sí, y cuando digo canal tradicional es su canal de uso tradicional, que puede ser el portal o la tienda física o el teléfono, etcétera. Pero no veíamos ese potencial de mantener todo ese customer journey dentro del canal de WhatsApp y de verdad ser un canal de venta conversacional. O sea, que yo voy haciendo todo el flujo desde que veo los productos, hago las preguntas, interactúo, casi que me falta es medirme el producto, e inclusive hacer la venta y el pago dentro del mismo canal. Porque si inclusive el pago lo tenía que hacer por fuera del canal, pues tenía el riesgo de carrito abandonado cuando ya la persona iba a pagar. Entonces, ¿cómo mantener todo el ciclo de la venta en el mismo canal se vuelve relevante? Porque querer siempre irme a mi canal de preferencia como empresa no necesariamente significa que es el canal de preferencia de mi cliente. Eso es súper valioso. Eh, Omar, yo quisiera retomar cuando hablabas de que empezaron con todo el tema de soporte más que de atención al cliente, digamos, desde el punto de vista de ofrecer productos y servicios. ¿Por qué digamos que será importante para ustedes implementar esa estrategia de omnicanalidad, no solo en un área de experiencia de cliente, por ejemplo, que es lo típico donde uno empezaría a pensar en omnicanalidad? Y de hecho el título de mi presentación habla de omnicanalidad en temas de marketing. ¿Cómo sería ese tema llevado a otras áreas, ¿sí? Desde el punto de vista de ustedes y cómo eso impacta, por ejemplo, a los empleados? Sí, por ejemplo, bueno, nosotros acá en Blue Express tenemos los couriers, que son los repartidores, los que van a entregar los pedidos una vez que los sacan de la bodega. Tenemos aproximadamente como 2000 couriers a lo largo de todo Chile. Chile es un país muy largo, es gigante, gigantescamente largo. Entonces es importante estar comunicados con ellos de forma efectiva. Por ejemplo, antiguamente uno se comunicaba con los couriers vía teléfono. No sé, hubo un problema con no sé, por ejemplo, hubo un problema con los pedidos de tal zona, todo se hacía vía teléfono. Actualmente eso también lo podemos hacer a través de nuestros agentes y a través de InfoVip. También se puede hablar con nuestros propios colaboradores a través de un canal como WhatsApp. Y así se pueden ir gestionando los distintos problemas que nos pueden ocurrir con ellos. No sé, problemas de ruta, problemas de pedidos. Tenemos un par de agentes que están dedicados en hablar con nuestros couriers vía InfoVip, ¿ya? Entonces, de la mano de eso, es efectivo para el empleado, es más fácil. No, como dijiste tú, Vivian, no es netamente marketing, la omnicanalidad se puede aplicar incluso dentro de la propia empresa. Entonces, por ese lado, igual sirve implementar la omnicanalidad en todos los procesos de la empresa. También, por ejemplo, nosotros tenemos agencias en donde los pedidos no necesariamente tienen que llegar al destinatario, al domicilio, también puede llegar a nuestra agencia, y luego el cliente final va a buscar su pedido a esa agencia de Blue Express. También nos comunicamos con la agencia a través de InfoVip, ¿ya? Lo mismo, es importante estar comunicados con los dueños de la agencia, que son nuestra alianza. Antiguamente se hacía todo vía correo electrónico, ahora se puede tener agente dedicado para hablar con esas personas. Entonces, al final, eficienta todos los procesos de la compañía, también agrega valor al destinatario, en nuestro caso. Entonces, al final, en resumen, por todos lados es conveniente. De acuerdo. Y yo creo que traes un tema interesante y es cómo la omnicanalidad no es solo la suma de una estrategia sincronizada en múltiples canales digitales, sino cómo entra en la conversación también los canales físicos, porque precisamente el cliente no diferencia, digamos, es que este es un canal físico, este es un canal digital, este es un canal, este es otro, sino realmente estoy hablando con una empresa y hoy quiero comprar en WhatsApp, pero reclamar el producto en la tienda,
hoy quiero ir a la tienda a medírmelo y que me lo lleven a la casa, hoy quiero hacer muchas cosas donde múltiples canales van interactuando, y es que la conversación arranca en un canal, continúa en otro y termina en otro, totalmente diferente. ¿Cómo yo como empresa puedo, desde la tecnología, apoyarme en tecnología para poder tener una única vista de una única conversación con el cliente y no múltiples conversaciones, una por cada canal? Yo creo que eso es súper válido. Yo creo que la siguiente pregunta, Robinson, ya nos has compartido varias evoluciones desde la pandemia, ¿sí? Y yo quisiera enfocarla desde cómo se vive esa omnicanalidad después de la pandemia, mezclando un poco lo que mencionaba ahorita, conjugando canales físicos con digitales, cómo eso tuvo que evolucionar. Obviamente ya nos has contado algunas de las cosas con el canal de WhatsApp, pero un poco de historia también, ¿no? ¿Qué pasaba hace, no sé, 5 o 10 años y hoy eso cómo se aceleró, se desaceleró, de pronto gracias a la pandemia, si se puede decir? Bueno, hubo muchos cambios, muchas cosas que fueron coyunturales y que de la misma forma que crecieron aceleradamente, así cuando volvimos a la normalidad, así mismo desaparecieron, otras que no estaban en los planes de nadie y que llegaron para quedarse, y otras que, digamos, han tenido ciertas, diría yo, migraciones que ya no son como eran antes. Voy a poner 3 ejemplos. Primer paradigma que teníamos en la compañía: nuestros clientes no son digitales, nuestros clientes son tradicionales. Mito: nuestros clientes sí son digitales. Entonces aquí la pregunta que yo haría con base en la experiencia es: ¿digitales en qué dispositivo? Tal vez nuestros padres no son digitales en un ambiente web. Mi tío, que es un señor que tiene 79 años y que se jubiló en oficios varios de un edificio de propiedad horizontal, no sabe prender un computador. Pero hoy todas sus transacciones bancarias las hace desde su celular. Entonces, primer mito: nuestros clientes sí son digitales, todas las generaciones son digitales, todos los niveles socioeconómicos son digitales. Lo que debes entender es digital en qué dispositivo, en qué ambiente y a qué están dispuestos a aceptar. Segundo, otro de los grandes paradigmas nuestros era el tema de la seguridad. Nuestros clientes no van a tener interacciones digitales porque no le van a confiar ni sus datos personales, ni sus datos financieros, ni sus medios de pago a un particular. Mito que echó abajo la pandemia. Resulta que hay cosas que juegan a favor, y les contaba que Flamingo es una empresa muy tradicional en Colombia y su marca es sinónimo de confianza. Entonces lo que pudimos observar y que se quedó es que los clientes, una vez que ven un canal de venta, un canal de servicio, un canal de pagos, un canal de entrega asociado a una marca en la cual confían, cierran los ojos. No hay desconfianza. Todo lo contrario, aquí me entrego. Y saben y creen que no les va a pasar nada. Entonces aquí es cuando comienzan a tener relevancia todos los temas de NPS, porque quienes batallamos pues con operaciones de servicio y con experiencia del cliente, una de las dificultades más grandes que tenemos, además de las del día a día, está en convencer a las directivas de que el NPS genera valor económico. Casi que le dicen a uno: sí, eso está muy chévere, muy bacano, pues, y te ganaste el wow, pero ¿y eso yo cómo lo veo en plata? ¿Cómo me retornan la información en la inversión? Entonces aquí es cuando uno dice: mire, ahí está su retorno. Estos clientes están transando hoy en un gestor de pedidos y te están pagando en un canal WhatsApp, no porque confían en WhatsApp, que es una multinacional de Estados Unidos que tiene la plata del mundo, es porque confían en tu marca, y esa marca se ha construido desde la confianza. Ahí es cuando uno comienza a demostrar, y eso es pues medible en plata, que estas inversiones sí rentan. Y el tercero, y para mí es como la conclusión de todo lo que viví, yo no sé si será la palabra vivir, bueno, sobreviví en estos últimos 2 años, es que
En temas de experiencia del cliente y de omnicanalidad se trata de hacer siempre lo mismo, pero diferente. Y lo voy a tratar de ilustrar con un ejemplo. Miren, pensábamos que iban a desaparecer los contact centers por las interacciones de WhatsApp. Nada más ajeno de la realidad. Durante la pandemia, pues realmente se estallaron y no fue posible atender las llamadas entrantes, pero pasó la pandemia y los clientes siguen llamando a las líneas. Parece ser que los latinos, no desconozco la realidad de otros países, pero no creo que seamos muy diferentes, pues colombianos y chilenos y cosas parecidas, pues nos gusta llamar. O sea, nuestra preferencia en canales debe ser como exactamente la inversa del gringo. A nosotros nos gusta ir a la tienda, a nosotros nos gusta llamar, y finalmente pues entramos a todo lo que son los canales de autogestión y todo ese tipo de cosas. Entonces, el canal de telefónico sigue vigente, por lo menos en Flamingo y creo que en Colombia. Entonces digo yo que siempre lo mismo pero diferente, porque nosotros descubrimos que cuando es un canal de servicio, una línea es un dolor de cabeza. No sé si les pasa a los demás, pero por lo menos en mi caso tengo que vivir batallando mensualmente con un KPI que se llama el costo por llamada contestada. De que nosotros le bajemos a esos 30 segundos a la conversación, nos ahorramos una millonada. Entonces, en ese ejercicio descubrimos que el 10% de las llamadas, que es un volumen alto, eran a preguntar por un producto. Entonces, montamos un canal de televentas, lo cual no es ni siquiera innovador. Es un reciclaje de un canal que tuvo su auge en la segunda mitad del ciclo pasado. Pues ahí está el canal de televentas aportando unos ingresos que ya pesan más del 1% de la compañía. Y el 1% en una empresa mediana en la economía colombiana es mucha plata. Entonces, no se trata de decir, nos vamos por nos vamos de poner de innovadores y entonces ya todo es chat. El bot en Flamingo fue un fracaso. Lo bautizamos finalmente con mucho cariño el Bobot. No hacía sino tonterías, no entendía las intenciones de los clientes. Casi que dijimos, apáguelo, apáguelo antes de que se salga de control. Entonces no se trata de innovar por innovar ni de meter toda la juguetería que te está ofreciendo el mercado. Es entienda a su cliente y a partir de ese entendimiento de su cliente, coja lo que ya tiene y si de pronto hay algo novedoso que le puede ser útil, agréguelo, pero partiendo de la necesidad del cliente. Nada más demostró ser más ineficaz que la planeación que hacemos las organizaciones. Cogemos y nos vamos al comienzo del año y con base en el presupuesto que aprobamos en el último trimestre, vamos y hacemos una congregación de sabios y decimos que vamos a hacer esto y llega al mercado y nos dice, así no es, el cliente lo quiere, es así. Entonces, mi aprendizaje mayor es, hágalo como lo quiere el cliente, aproveche su conocimiento para adaptarse a eso, porque los clientes te muestran claramente el camino. Lo que somos tercos son las organizaciones que creemos que los podemos encauzar por el que estamos trazando. No, es por el que el cliente se está yendo. Sígale la corriente y listo. Ese fue mi gran aprendizaje, el de Flamingo. Total, yo creo que has dicho cosas muy valiosas. Una, estamos acostumbrados y los estudios nos muestran que sí, Latinoamérica realmente ha llamado o a tener esa interacción física. Y un poco cuando hacíamos las encuestas de por qué, era porque en los otros canales no obtenían la respuesta adecuada. Entonces es como si yo logro en otro canal obtener la respuesta correcta, no necesito, digamos, la llamada. La persona necesita inmediatez y cree encontrarla en el teléfono y por eso llama, pero conecto con otra y es, si ese canal telefónico, la persona al frente no tiene una pantalla con toda la conversación del cliente, porque este cliente empezó quejándose en un tweet en las redes sociales y después intentó poner una queja una queja de reclamo en el portal y después quiso llamar, pues cómo yo sí puedo tener en una única pantalla toda esa conversación, no importa el canal los canales por donde pasó el cliente, y yo en esa llamada, como tú decías, la pueda acortar porque no necesito preguntarle cuál es su problema, yo ya sé cuál es el problema y dónde interactúo. Y de hecho, en las encuestas que hemos hecho, los clientes, sobre todo el sector financiero, lo que más odian es cuando necesitan, tienen un problema, llaman a la línea de call center y después de 15 minutos de explicar el problema les dicen, ay, no es conmigo, te transfiero la llamada. Y el que recibe la llamada le dice, ¿cómo es tu nombre? ¿Cuál es tu cédula? ¿Y cuál es tu problema? Y ahí la persona dice, estoy dispuesto a cambiar de banco en este caso porque no soporto, digamos, que no me conozcan y no sepan que ya acabo de contar esta historia con el problema. Entonces, repetir el problema varias veces es uno de los causantes de perder a los clientes.
Y digamos que en ese sentido, cómo uno pudiese, así sean canales muy tradicionales, aprovechar de este concepto de omnicanalidad para mejorar. Con Omar, yo quisiera un poco entender también cómo ha sido esa evolución de dos de las industrias que más evolucionaron con la pandemia, se puede decir, que fueron e-commerce y pues la última milla del e-commerce pues es el delivery, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes en qué les afectó la pandemia, para bien, para mal? Y cómo lo hacían antes, cómo lo hacen ahora y cuál fue esa evolución? Mira, yo creo que en resumidas palabras, al final afectó para bien. Robinson dijo algo muy importante y es que esto no lo deseamos nosotros, sino que llegó de golpe. Crecimos exponencialmente, como dije al principio, crecimos un 400%. No esperábamos tanta demanda. De la mano de la demanda física de las encomiendas, no esperábamos tanto contacto con nuestro contact center, que era muy diminuto en esa época. Entonces sí, y de hecho no fueron ni 5 años ni 10 años, fueron solamente en 2 años. Entonces, por ejemplo, el área de experiencia de cliente en Blue Express se creó recién el año pasado, en enero del año pasado. El área de experiencia digital se creó a mediados del año pasado. Entonces nos ha obligado como Blue Express a evolucionar muy rápidamente, ir muy de la mano con los nuevos cambios que quiere el destinatario y el cliente, entender sus nuevas necesidades. Claro, por ejemplo, igual va de la mano con todo lo que hemos hablado. Al principio pensábamos que el destinatario solamente quería su pedido a tiempo. Luego nos fuimos dando cuenta que él no solamente quería su pedido a tiempo, también quería información en cada paso de la encomienda, también quería resoluciones rápidas. Nosotros medimos NPS, igual me dio risa cuando Robinson dijo que costó a la operación hacerle entender que el NPS es importante. Me pasó lo mismo. De hecho, yo antes de estar en experiencia digital estaba netamente en todo lo que era Customer Satisfaction. Nos costó hacerle entender a la operación que había que crear una empresa más customer centric, más que sacar pedidos. Y de la mano de eso nos fuimos dando cuenta, por ejemplo, tenemos un NPS que es NPS fuera de plazo de entrega y NPS dentro de plazo. Nos dimos cuenta que incluso en un NPS fuera de plazo, si a ese destinatario nosotros le atendemos sus problemas en el tiempo que él lo requiere, es un destinatario promotor, ¿ya? De hecho, tenemos ahí un KPI, que es un KPI de atraso de 5 días, no, 3 días, disculpen, de 3 días. Si estamos dentro del margen de atraso de 3 días, pero lo atendimos perfectamente en sus consultas y en sus inquietudes, ese destinatario pasa a ser promotor de igual forma. Entonces, es algo que antes no habríamos medido sin estas opciones de omnicanalidad. Es algo que fuimos aprendiendo. A veces en nuestra industria de reparto hay temas de fuerza mayor. Por ejemplo, como Chile es un país demográficamente muy difícil, hay hartas montañas, en el sur de repente hay tormentas, no siempre podemos llegar a tiempo. Si nosotros nos adelantamos a esos problemas de fuerza mayor en la entrega del pedido, a través de la omnicanalidad, le damos tranquilidad al destinatario. Él puede decir, está bien, me acaban de informar vía WhatsApp que mi pedido se atrasó debido a fuerza mayor, me quedo tranquilo. Por lo tanto, soy un cliente promotor al servicio. Entonces, en ese sentido, ha sido bien importante esta evolución. Insisto, fue una evolución de golpe, pero ha sido para bien. De hecho, nos ha hecho madurar mucho Blue Express, ha hecho digitalizar mucho nuestros procesos. Entonces ya dejamos de ser una empresa netamente de transporte de carga y somos una empresa muy integral en ese sentido. No, total. Y en el slide que yo presentaba, donde el primer punto de diferencia entre una estrategia de omnicanalidad y de multicanalidad era poner al cliente en el centro y no el producto en el centro, yo creo que es perfecto lo que acabas de mencionar. Yo un poco ya como tratando de ir cerrando la conversación, quisiera que nos fuéramos a otro punto que no hemos tocado y que de pronto, Robinson, en ese caso, en Flamingo, yo creo que también hubieron mitos que se derrumbaron, eh, y es, ¿cuál es esa clave de éxito a la hora de ofrecer una buena experiencia de cliente, pero teniendo en cuenta las diferentes generaciones a las cuales hoy estamos atendiendo como empresa? Mira, vuelvo con el hilo
central de mi relato, y es que Flamingo es una empresa tradicional. Entonces, dentro de la cultura organizacional, todos teníamos en la mente la idea de que nuestro cliente se parecía mucho a nuestros padres. Es decir, una persona entre 60 y 70 años, ya viejito y no sé qué. Cuando nos pusimos a mirar eso desde la data, descubrimos realidades insospechadas. Una de ellas que más de la mitad de nuestros clientes son personas menores a 40 años. Y cuando uno hace una distribución por grupos etarios, nos dimos cuenta que eran jóvenes. Eso pues hizo que tuviéramos que hacer una segmentación de nuestro portafolio, porque entonces ya no compramos para nuestras mamás, sino que compramos tenis para jóvenes. Ya no exhibimos con venta asistida, sino que tenemos una exhibición con mucha profundidad de tome y lleve, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primer mito derrumbado es: no te confíes de tus percepciones, vea la data, haz una buena clasificación sociodemográfica y te encontrarás con muchas sorpresas. Segundo mito, nosotros fuimos una compañía creada, y aquí hago pues un poco de historia, en el retail, y los chilenos que son tan buenos en retail, a los cuales hemos tratado de aprender tanto, se basaba mucho en las unidades estratégicas de negocio, aquel famoso concepto pues que se inventó General Electric por allá en la década del 70. Lo que nos dejó de aprendizaje la pandemia es que el producto no es relevante para el cliente. Para el cliente hoy es más relevante el canal. Entonces, no importa si tú tienes lo último en tecnología, todos lo tienen. Lo que le importa es el cómo puede acceder, y esa es la magia de la omnicanalidad. Tercero, ya lo dijo Omar, en otras palabras, yo trataré de decirlo pues como lo entiendo, y es: la omnicanalidad no se agota en los canales de venta. Para él, por ejemplo, que viene del mundo de la logística y del delivery, la omnicanalidad tiene que migrar rápidamente entre los canales de venta, los canales de servicio, los canales de pago, los canales de entrega. Y todo ese tiempo el cliente está en ese mundo un poco aleatorio, donde pues entró a preguntar cuándo me entregan mi pedido, y después sale con una cosa para nosotros de pronto un poco disparatada: ¿será que me pueden traer también aquello que compré con esta otra empresa, pero también ustedes son los que lo entregan? Y cosas de ese estilo. Y eso se va volviendo una locura, en la cual uno siempre va rezagado respecto de lo que esperan los clientes, porque los clientes solo tienen que soñar. El problema es que el sueño del cliente puede ser la pesadilla de quienes trabajamos en operaciones de servicio. Yo no me imagino, estoy tratando de imaginarme a Chile, lo que poco que conozco del mapa, en el país más largo, estrecho y austral del mundo. ¿Cómo diablos hace uno para hacer una entrega al sur de Chile? ¿Cómo hago para llegarle pues a alguien en Arica? Eso debe ser pues una cosa muy divertida, hombre, Omar. Y de entender eso que sueña el cliente y materializarlo y ponerse en el hacer más que en el pensar, es que vienen todas estas transformaciones que nos dejan vigentes en el mercado. Y la última, y tal vez la más importante, Vivian, es que la pandemia nos recordó que somos efímeros en el mercado. Esa era una empresa para esa época de 71 años, y en las primeras 3 semanas de cuarentena estuvimos a punto de ver la luz, porque el comercio vive de sus ingresos diarios. Entonces, la gran lección de todo esto es que la planeación estratégica, en mi opinión, está mandada a recoger. No te desgastes con presupuestos, no te desgastes con planes. Ve al mercado, observa, escucha qué está demandando el cliente, y con lo que tienes, y tal vez con unas pocas inversiones, no tienes que ser el de la chequera sin límites. Ve, búscate un buen aliado y corre riesgos, equivócate, pero no te quedes donde estás, porque tu competencia no tiene que ser ni siquiera el más grande, simplemente tiene que ser el más ágil, el que se está quedando con tus clientes. Entonces, esas son para mí las 4 grandes lecciones que nos dejó esto. Repito, no importa el producto, todo lo tenemos, lo importante es el canal. Nuestros clientes no son nuestros padres, hablo del caso de Flamingo, nuestros clientes tal vez son o nuestros padres o nuestros hijos. Y lo último es, no somos infinitos, todos los días nacimos, abrimos y tal vez podemos estar a punto de desaparecer si no hacemos los cambios ya. No te quedes en la planeación, quédate en la ejecución. Ahí están pues los grandes mensajes que me gustaría dejar. No, muy interesante, Robinson, en ese sentido, lo de los grupos etarios. Se derrumban muchos mitos alrededor de eso, y también se vuelve otro reto, pues entender que ese no era mi cliente el que yo pensaba que era.
y cómo toda la transformación digital hizo que, pues, que cambiara probablemente, ¿no? Y que no se quedara solo en el canal físico. Omar, en ese caso, con ustedes en este mundo de la logística, uno se imaginaría que, que son más, probablemente gente joven la que aprovechó toda la pandemia para crecer, digamos, que en este mundo de la logística. ¿Cómo has visto tú este tema de la experiencia de cliente en las diferentes generaciones? Disculpa, no te entendí la última parte. ¿Las diferentes generaciones? Sí, en cuanto a la experiencia de cliente, cuando tiene diferentes generaciones, diferentes grupos etarios en los segmentos de clientes. Sí, mira, quizás, bueno, yo no conozco mucho el mercado de Colombia. Al menos sí puedo decir que en Chile somos bien buenos para utilizar WhatsApp, al menos entre, no sé, los 18 y 45 años. De hecho, la gente de 50 años que antes no utilizaba WhatsApp, ahora sí utiliza el WhatsApp. Efectivamente, ahí hay un tema que, claro, como decía Robinson, quizás la gente, como nuestros papás, 60 años, por ejemplo, ellos no utilizan WhatsApp. Sin embargo, hay un gran grupo etario que sí utiliza canales digitales, que son los que abarca al menos Blue Express mayoritariamente. Sin embargo, ahí es importante quizás no pasarse 100% al canal digital. También me tomo lo que dijo Robinson, no hay que matar el contact center, siempre hay que tener el teléfono ahí presente en cualquier parte, en cualquier industria, dado que de esa forma podemos abarcar quizás al nicho mayor vía contact center, vía el teléfono, algo que nunca va a dejar, pero en menor escala, y sí enfocarnos en el nicho más grande, que es el nicho digital, como comenté, 18 a 45, 50 años. En ese sentido, nosotros al menos con Blue Express le hemos dado al clavo, como se dice acá en Chile. Hemos tenido una buena recepción en todo lo que es el canal digital de WhatsApp al menos. Hemos disminuido los contactos vía teléfono y lo hemos migrado a WhatsApp al 100%. Entonces, en ese sentido, nada, yo creo que es importante tener claro cuál es el nicho de cada empresa, de cada industria. Quizás Flamingo es una empresa, como dijo Robinson, más tradicional. En el caso de Blue Express, la gente que recibe cosas de Blue Express es gente que siempre compra vía e-commerce, la mayor parte de la gente de e-commerce. Entonces, nada, yo creo que aquí es importante saber cuál es tu público, saber a quién le vas a ofrecer la experiencia digital y, por supuesto, muy importante no dejar de lado a la gente mayor que no está tan familiarizada con esta tecnología. Por ese sentido, no hay que matar el contact center, por ejemplo, o canales más tradicionales como una oficina de consultas, por ejemplo. Yo creo que ese es como lo más importante. Sí, total. Y ahí me hacen acordar de una experiencia que hemos tenido en la región, una empresa de bebidas muy grande que atiende, en Chile de pronto ya no existe por la penetración del retail, pero las tiendas de barrio, ¿sí? Y cómo atender se les volvía un reto en la pandemia, y probaron con una app y pues lo último que bajaba el tendero era una app para hacer los pedidos, o la desinstalaba cuando se le acababa el espacio en su celular, pero definitivamente un canal como WhatsApp sí lo usaban para hablar con su familia. Entonces, montar todo un canal conversacional para hacer los pedidos, inclusive ver los combos que habían disponibles, ver las promociones, escogerlas, pagarlas, y que simplemente le confirmaran que al otro día estaba el camión entregándole el producto, pues hacía la diferencia del cielo a la tierra. Y hoy ellos pueden decir que venden más del 10% de sus ventas en Colombia a través de ese canal. Es impresionante. Entonces, creo que es muy interesante. Omar, de pronto, la última pregunta ya de cierre y para pasar a preguntas de la audiencia. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene en Blue Express? Que puedas contarnos, obviamente, innovador alrededor de todo este tema de omnicanalidad. Sí, no, yo creo que al menos como Blue Express tenemos que seguir robusteciendo los canales digitales. Somos una empresa que está en constante crecimiento, seguimos creciendo, tenemos proyectado seguir creciendo. No nos hemos estancado en ese sentido, entonces es importante
tener quizás canales de WhatsApp más robustos, más estables, pasar otros procesos que actualmente son tradicionales también a los canales digitales. Quizás en algún momento integrar página web, tracking, WhatsApp, quizás un seguimiento en vivo vía WhatsApp del tracking. No, tenemos hartos desafíos digitales. Como te dije, Blue pasó de ser una empresa igual tradicional, de netamente movimiento de carga, a ser algo totalmente customer centric, de ser una empresa no reactiva, sino que proactiva a los problemas que nos puedan suceder y comunicarlo de forma oportuna a nuestros destinatarios. Así que, nada, seguir creciendo en la parte digital, seguir creciendo en la transformación digital, ese es nuestro gran objetivo y meta, de hecho, al corto plazo, no al largo plazo. Y de hecho ahí InfoIP ha sido un partner bien relevante, así que ahí estamos ahí mano a mano siempre haciendo cosas nuevas. Así que de poder generar ese tipo de relaciones de largo plazo y ayudar en el proceso. Y qué chévere ver que van en ese camino. Robinson, sorpresas, ¿qué se viene? Bueno, nosotros prácticamente hemos tenido que dividir o entender el e-commerce en dos mundos. Les decía, uno es el e-commerce web y el otro es lo que hemos construido en el WhatsApp Business. Entonces, es una de las tendencias que llegó para quedarse. Ya tenemos montado lo que es el asesor humano que acompaña tu compra y transa a través de carrito compartido, catálogos digitales, y lo que vienen pues son tres cosas para nosotros importantes. Una es cómo hacer de que tu cliente sea tu vendedor, porque si tienes un ecosistema de WhatsApp, le respondí a alguien que hizo la pregunta en el chat, ¿cuál es la penetración? Los datos para Colombia nos dicen que el 67% de las personas utilizamos WhatsApp. Entonces mi público objetivo ya no son el millón de clientes que tengo registrados en mi base de datos. Mi público objetivo, si es el 67%, son 33 millones de colombianos a los que yo les puedo llegar en cualquier rincón de Colombia. Eso me obliga a llevar la tecnología al WhatsApp. ¿Qué es la tecnología? El gestor de órdenes lo estamos haciendo para que funcione tal cual una página, que se puedan hacer los pagos digitales y apoyarnos en los corresponsales en las poblaciones para que hagan recaudos. Esa es la siguiente generación, porque esto nos va a permitir, y entonces no tenemos la particular geografía que nos narra Omar de Chile, pero para quienes vivimos en Colombia, tenemos una geografía bien diversa. Hay una concentración de la población importante en los Andes, pero también un mercado muy importante en la costa Caribe y una periferia en el llano. Y solamente los Andes son bien difíciles de unir físicamente. Pensemos en dos ciudades de Colombia, Cúcuta e Ipiales. Podemos gastar tranquilamente 2 días de camión para unirlas todas dos. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa capilaridad en la logística acompañe todo el ecosistema de WhatsApp que ya tenemos? Creemos que frente a los grandes jugadores del retail que arrancaron con muchos años antes que nosotros en ambientes web, difícilmente podríamos alcanzarlo. Difícil a los de Colombia. Hay jugadores líderes en el mercado de retail en Colombia que por su volumen Flamingo no va a lograr hacerles mella. Pero en ambientes de WhatsApp pegamos primero, obtuvimos ventaja competitiva y ya lo que tenemos que hacer es potencializar todas nuestras capacidades logísticas y tecnológicas para seguir ampliando esa brecha. Eso es lo que sigue para nosotros. Pagos, originación de crédito y llegar a través de corresponsales y de unos puntos de contacto a poblaciones cada vez más pequeñas donde el comercio tradicional no logra llegar y creemos que con menos volumen podemos obtener más valor. Excelente, de verdad yo les agradezco a ambos por pues abrir sus empresas y contarnos todo esto tan maravilloso que están viviendo y definitivamente lo que se viene. Yo antes de abrir ya el micrófono y bueno, y en el chat creo que ya hay algunos comentarios y Eduardo nos puede ayudar. Yo quiero mostrarles algunos datos
esta presentación la voy a publicar en mi perfil ahí de LinkedIn, donde está la invitación al evento, para que no se lo pierdan. Y dos informes, uno de IDC y uno de Frost & Sullivan, que son datos de Latinoamérica, de todo este tema de experiencia de cliente. Yo creo que para resumir, me iba a ir hacia dónde precisamente deberían estar enfocadas las estrategias, y un poco, creo que lo conversamos, es cómo yo ya teniendo implementado un concepto de omnicanalidad, que viene desde el primer canal que yo implemento, ¿no? Desde el primer canal, si yo consigo el concepto de omnicanalidad, después implementar los demás va a ser mucho más sencillo, porque tengo una única conversación con el cliente, entonces no importa cuántos canales hayan. Pero hay algo muy interesante desde el punto de vista, ya cuando nos vamos a la primera interacción con el cliente, y es desde el punto de vista de si es una visita de un nuevo cliente, si el cliente está haciendo una búsqueda para una compra, si es la primera compra, si es clientes ya fieles o clientes inactivos, cómo tratar esa información y cómo personalizar la oferta. Hablábamos al principio de la hiperpersonalización. ¿Y cómo se logra? Se logra, probablemente todas las compañías que nos estén escuchando en la audiencia ya segmentan sus clientes. Entonces, ya se puede dar por hecho, mal, regular o bien, ya lo están haciendo. Pero el tema es cómo yo en una campaña normal, por ejemplo, de email marketing, con un segmento para un producto específico, yo puedo tener un retorno tranquilamente del 5%. Y cómo, si yo a ese segmento le agrego temas tan sencillos como el contexto, y aquí estamos viendo algunos: demográfico, de comportamiento, de ubicación, de eventos, ¿sí? Yo pueda capturar esa información y agregarle al segmento el contexto. Y por último, si ya tengo el segmento adecuado y el contexto de la persona, mismo, la oferta que a mí me gusta, el producto que ya mi amigo sabe que me gusta, pero cuando me lo envíe ubicación geográfica, estoy de viaje, entonces no voy a poder aceptarla. Muy buena la oferta, pero no voy a aprovecharla. Y el tercero es, que ya lo mencionamos, el canal de preferencia. Si yo tengo esas tres variables, en vez de una sola, yo puedo pasar de ese 5% de retorno de una campaña a un 20-25%. Datos que nos han dado los clientes por las experiencias que hemos tenido, en donde el cliente necesita la información correcta, obviamente el segmento, está bien, en el momento correcto, ahí está el concepto, pero además en su canal de preferencia. Y eso va a hacer que si a mí me mandan una buena campaña en el contexto adecuado, pero por un canal como SMS, pues yo no leo los mensajes de SMS, por ejemplo, pero sí WhatsApp. O hay otra persona que le gusta información más detallada en email y no lee el WhatsApp, etcétera. Depende cuál es el gusto del cliente, no tiene que estar en ese momento de contacto con el cliente en su canal de preferencia. Yo creo que eso se vuelve muy relevante. Y al final, para no aburrirlos con estos ejemplos, todo el journey que está acá, que van a poder descargar, quiero irme a la encuesta donde estaban los canales, ¿sí? ¿Y cuál es la preferencia cuando hablábamos de las generaciones? Es la generación Z o millennial o centennial, la generación X, los baby. ¿Cuál es? Y esto es una encuesta más global, pero en los informes de IDC que Frost & Sullivan lo pueden encontrar para Latinoamérica y por países, de hecho. ¿Cuáles son los canales de más uso? Dependiendo de la generación. Entonces vemos generaciones tipo baby boomers, ya nos están diciendo que son más de 50. ¿Cómo usan mucho canales como email o mensajes de texto? Menos redes sociales, hace sentido. Un poco más WhatsApp y un poco más mensajería al interior de las apps. ¿Sí? Pero definitivamente sus canales de preferencia por edad son email y SMS. ¿Y cómo va cambiando? Y va creciendo, por ejemplo, chats y social media de los X, como los millennials, centennials, va, digamos que cambiando y va subiendo la interacción en las aplicaciones,
pero también en los canales conversacionales. Toda esta información, como les digo, la vamos a dejar de soporte para que la puedan tener. Y ahora sí, no sé, Eduardo, si nos ayudas con el chat, si hay alguna pregunta para los speakers. Hola Vivian, en las preguntas que aparecieron en el chat ya fueron respondidas, pero aquí tenemos otra de José Luis Saugal que dice: la transformación de la cadena de servicio desde su planeación, compra, transformación, ¿sí aplica logística de almacenamiento y despacho, fijación de precios, generación de oferta y disposición de la información en WhatsApp? ¿Qué tiempo les tomó a cada empresa para su éxito? Robinson o Omar. ¿Parto yo? A ver, Dale. sí, mira, José Luis, buena pregunta. La verdad, yo no daría, o sea, si bien no, si bien sí, es un éxito, en mi caso, en el caso de Blue Express, solamente han pasado 2 años. Yo creo que aún estamos en una etapa de maduración en cuanto a todo lo que es la transformación digital en Blue Express. Si bien nos ha ido bien, aún nos falta mucho. Como comenté, esto nos pilló de golpe. Insisto que hace 3 años Blue Express era una empresa netamente de mover encomiendas. Así que nada, actualmente llevamos 2 años, hemos trabajado full, se han creado nuevas áreas enfocadas a la transformación digital. Como les comenté, recién el año pasado se creó el área de experiencia digital. Entonces, nada, llevamos muy poco, tenemos que ser muy proactivos todos, muy rápidos en la implementación de nuevos canales, de capacitar a nuestros agentes, de darle a conocer a nuestro cliente final nuestros nuevos canales digitales. Eso, llevamos 2 años, nos queda aún para la maduración, pero sí, nos pilló de golpe, ha sido todo muy rápido. Quizás, no sé, quizás otras empresas previo a la pandemia tenían como más experiencia digital. Nosotros nos vimos obligados a hacerlo. Así que eso, fue todo muy rápido, la verdad. Yo creo que en el caso de Robinson es lo mismo. Estás muteado, Robinson. Está en mute. Sí, Ya. es la misma experiencia de Omar en su organización en Chile. A nosotros también nos tomó por sorpresa y lo que hemos construido ha sido por reacción. Entonces voy a desglosar un poco la pregunta para pronunciarme brevemente sobre cada uno de los tópicos que en ella hay. Mira, la cadena de servicio desde su planeación. Entonces recojo ahí una palabra que yo invito a todos a que reconsideren en sus organizaciones. Mi pensamiento hoy, después de 27 años de trayectoria en el comercio en la misma organización, es que la planeación es inútil. Bastaron 3 semanas de cuarentena para demostrar que todo lo que habíamos planeado no servía. Entonces, hoy me gusta pensar más en términos de la acción, de volverme un poco sobre lo que estamos haciendo, entender dónde está la oportunidad de capturar valor en el mercado y hacerlo, equivocarnos rápido y descartar la planeación. Muy poca utilidad le vi y creo que no sirvió para mucho en unas circunstancias tan extremas como las que ya hemos hablado. La logística de la cadena de abastecimiento se transformó muy rápidamente porque de la noche a la mañana pasamos a ser una cadena fantasma. Es decir, todos estábamos en nuestras casas, pero el almacenamiento por reglamentación gubernamental no quedó restringido en Colombia. Entonces tuvimos que aprender sobre la marcha cómo recibíamos y despachábamos, o mejor aún, cómo despachábamos desde los centros de producción hasta la casa de nuestros clientes. Y hoy tenemos un esquema en el que nos apoyamos mucho en las capacidades de nuestros proveedores para hacer eficiente esa operación. Cada vez tenemos mucho menos almacenamiento, cada vez tenemos mucho menos picking y cada vez más tratamos de que, si bien la cara ante el consumidor somos nosotros, la logística esté en cabeza de nuestros proveedores. Esto es particularmente importante y da una ventaja significativa cuando se refiere a electrodomésticos, tecnología y muebles.
La fijación de precios todavía estamos aprendiendo, no somos un caso de éxito. Eso sigue siendo un tema muy complejo de que todos tus canales hablen el mismo idioma de cara al cliente. Eso pues de ir a una tienda y encontrarlo ofertado en la página es algo que genera una muy mala experiencia. Entonces, claro, operamos y generamos carrito compartido y venga, se lo entrego por acá, recoge en tienda y no sé qué, una habilidad, pero ese es un pendiente, por lo menos en mi organización. Desconozco cómo sea el estado de nuestros competidores. La generación de oferta sí es hoy muy omnicanal, es decir, queremos que cuando el cliente quiera acceder, por donde se meta lo encuentre, y ya hemos tenido unas pruebas de fuego. En Colombia existe un evento que se llama los días sin IVA, donde se pone en el máximo estrés la teoría de la omnicanalidad. Y lo hacemos y lo hacemos con éxito, entonces ese es un chulo, y ese más que dijo de la pandemia surgió como consecuencia de la reglamentación y puesta en marcha de los días sin IVA por parte del gobierno de Colombia, que ha sido una medida que es que ha venido a reconfortar el comercio que quedó muy aporreado después de la pandemia. Y la información del WhatsApp sí fue inmediata y les contaba, no por planeación, sino por reacciones. Nosotros teníamos colgado todo nuestro catálogo de servicios en ambiente web con muy poca transaccionalidad. La gente poco consultaba eso, pero en el momento en que cogimos los mismos servicios y los pusimos en un dispositivo móvil, en una super app como WhatsApp, la gente comenzó a demandarlo. Les voy a contar un dato. Bueno, no, este dato no los puedo contar, pero sí les puedo decir que se los voy a decir en porcentajes, sobre la cantidad de usuarios acumulados que tenemos en el canal de WhatsApp, el 24% transan mensualmente. Y esas transacciones en su mayoría no son de compras, sino de consultas, con lo cual nosotros hemos obtenido a muy bajo costo un alivio en otro tipo de transacciones que al requerir de agentes humanos son sumamente costosos. Entonces, la línea, por ejemplo, si bien sigue siendo el gasto más importante que tenemos, viene con una tendencia decreciente en el gasto en los últimos 2 años, que ya hace que consuma un 25% menos de lo que consumía. Entonces, ese sí fue instantáneo y vuelvo y digo, fue fruto de la casualidad y no de la planeación. Eso es, pues, en resumen, lo que les podría decir. Gracias, Robinson. Mira, aquí hay una pregunta para ti de Raúl Reyes que dice, tú indicabas que se podía llegar a un porcentaje importante de colombianos que normalmente llegarían a ustedes interesados por publicidad en Facebook, en Instagram, con pauta de interacción, pero ¿cómo llevar estos prospectos al canal de WhatsApp y continuar con el ciclo de venta? Ya existe, tú subes el estado en tus historias, por ejemplo, comienzas a tener reacciones y derivas esas intenciones hacia el canal de WhatsApp. Eso sí está ya inventado y el más avanzado es en Instagram, más que en Facebook. Nosotros en temas de cómo generar ese push lo hacemos más por historias de Instagram. Ya eso sí lo estamos trabajando y creo que no es pues exclusivo de nuestro. Entiendo que en el mercado, y ya eso pues Vivian nos puede ampliar más el contexto, está inventado pues. O no sé si entendí bien la pregunta que nos hace Raúl Reyes. Sí, yo creo que lo que mencionas es cómo precisamente uno puede empezar a enganchar al cliente en diferentes canales, en este caso en las redes sociales, que es donde más consumen tiempo los usuarios hoy en día, y pues seguir la conversación ahí en ese canal o derivarla a WhatsApp y terminar la venta, o derivar la cultura. Realmente ese es digamos que la belleza de la omnicanalidad, es como yo, no importa el cliente dónde esté, dónde lo enganche, cómo continúo la conversación en otro canal y la finalizo en otro canal. Gracias, Vivian. Esta pregunta puede ser para Omar. La pone Jairo Robles, dice, ¿han experimentado algún riesgo de seguridad de la información con el uso de WhatsApp como canal transaccional? No, la verdad. Aquí hay que entender, por ejemplo, que cualquier empresa proveedora de WhatsApp, ya sea Infoip u otro, también utiliza el sistema de cifrado. La información netamente la puede ver la persona que está hablando y el agente. Y bueno, también la persona que uno de confianza elige como supervisor.
En ese sentido no hemos tenido problemas de seguridad, al menos hasta ahora, así que no. Es un sistema que es harta confianza, la verdad, que se utiliza harto. Ahí quizá igual Vivian puede complementar, hay hartos sistemas de seguridad al respecto que ayudan a que no haya filtraciones de datos, etc. Sí, Al menos en Blue no hemos tenido problemas. sí, realmente, Ultramar, pues la comunicación en WhatsApp está cifrada de punto a punto y eso se mantiene, así se está usando el API. Pero sí hay un punto a la hora de saber que Vivian es Vivian el que está al otro lado de la conversación. Y ahí está, digamos que un poco las soluciones que llamamos nosotros de Mobile Identity. Como nosotros al estar conectados con todos los operadores móviles en cualquier canal, nosotros podemos validar el celular que está al otro lado. Entonces, preguntarle a la operadora móvil si el celular de Vivi le ponieron la cinta hace 5 minutos y de hecho está pidiendo cambio de contraseña del acceso al portal, pues puede ser en un alto porcentaje un fraude por suplantación. Entonces, no continuar la conversación en ese canal, sino cambiar a otro canal o hacerle más preguntas para poder entender si cambió el SIM, si cambió el dispositivo, el iPhone que yo tengo, o si la IP cambió, o si la ubicación geográfica es una desconocida, y no normalmente la de trabajo o la de la oficina, preguntar el documento de identidad, preguntarle la dirección, etcétera, cosas que la operadora móvil ya tiene de mí cuando hice un contrato con ella para obtener la línea. Todas esas preguntas de manera silenciosa se las podemos hacer a la operadora sin que el usuario tenga que intervenir. Entonces es realmente evitar segundos y terceros factores de autenticación, porque es una autenticación, digamos que transparente y silenciosa, que puede ayudar a disminuir ese riesgo por seguridad, sobre todo por suplantación. Excelente, Vivian. Creo que eso da una tranquilidad para seguir trabajando en ese sentido. Invitamos a ver si alguien tiene alguna otra inquietud para que nuestros invitados puedan responder. Aquí Lucas Olmos dice, ese servicio ya está en la API de Infobip, el que acabas de comentar, Vivian. Sí, así es. Digamos que toda nuestra plataforma está apificada, entonces lo que hacen los clientes es consumir las diferentes opciones dentro de la plataforma y así como una es consumir cada uno de los canales, SMS, email, video, WhatsApp, las redes sociales, no solo WhatsApp, WhatsApp es el más usado, como les decía, en Latinoamérica, pero Viber es muy usado en Europa, WeChat es muy usado en Asia, entonces los diferentes Telegram, los diferentes chat apps que llamamos nosotros ya están integradas en ese API y todo el módulo de Mobile Identity también. O sea, realmente es simplemente consumir los módulos que requiera la compañía y encima de eso, un poco para completar la historia, no están solo los canales, porque si no, no estaríamos hablando de omnicanalidad, sino es ese Customer Data Platform que concentra las comunicaciones de todos los canales y un par de soluciones que ayudan del lado de Customer Engagement, del lado de Contact Center en la nube y para la construcción de bots, si es necesario, con el uso de inteligencia artificial para que no sea un bobo chat como mencionaba Robinson al principio. Mira, Lucas dice que él ya tiene contigo el SMS y mails en Perú. ¿Si él puede usar esa info de DNI y datos registrados en los carriers? Yo sé, bueno, no quiero dar una respuesta errada, pero me llevo la pregunta. Yo sé que ya tenemos con Entel Perú ese servicio. Quisiera reconfirmar que con los otros operadores ya esté. Y volvería contigo, Lucas, para darte una respuesta completa. Porque si el servicio ya está en Perú, el tema para responderte completo sería si con todos los operadores de Perú. Ok, gracias. Bueno, no sé si hay otra inquietud. Ya estamos llegando al final de
nuestro evento, una excelente plenaria, tema súper interesante, súper importante, que como comentó Robinson y Omar, explotaron durante la pandemia. Raúl Reyes nos pregunta si se podría compartir datos de contacto comercial de Infobip. Pueden colocar aquí en el chat, Vivian, tus datos. Bueno, con gusto aquí les puedo colocar mis datos. Aquí, está mi correo y mi WhatsApp, ya que está de moda el canal de WhatsApp. Listo, ahí está el correo y el teléfono de Vivian para los interesados en mayor información. Bueno, Vivian, llegamos al final. Te doy la palabra para que hagas el cierre de nuestra plenaria. Espectacular, muy buena participación. De modo que te invito a ti y a los speakers para que cierren esta plenaria. Bueno, como les dije, ahí les dejo también el link de mi LinkedIn, que es donde voy a publicar los informes, como les decía, uno de ADC para el sector de retail e-commerce en toda Latinoamérica y el de Frost & Sullivan, que es orientado más al sector financiero. Yo creo que de verdad una conversación muy interesante. Omar y Robinson, mil gracias. Robinson, ya la segunda que nos vemos por acá en estas tareas de compartir conocimiento. De verdad, muchas gracias a ambos. Y nada, más bien les dejo a ustedes unas últimas palabras a la audiencia. Sí, gracias a ustedes por la invitación igual. Me pareció entretenido. Es interesante escuchar experiencias quizás enfocadas en los mismos servicios de otros países, como en el caso acá de Robinson en Colombia. Contrastarlo con la realidad de Chile, buscar puntos en común. Al final es importante. Yo creo que todas las industrias van a migrar a la experiencia digital. La pandemia fue un tremendo impulso que nos pilló de sorpresa a todos. Y yo creo que esto es recién el comienzo. O sea, de hecho, ahí preguntaban cuál es el éxito. Yo diría que aún no hay éxito, sino que estamos todos bien encaminados. Pero yo creo que de aquí hacia adelante hay mucho por aprender, mucho por crear. Y eso, la experiencia digital es el futuro. Así que nada, hay que estar preparado en todo ámbito para recibirlo de buena forma. Gracias, Omar. Robinson. Sí, yo quisiera cerrar diciendo que las gracias son para ustedes. Estas invitaciones lo que nos ponen es a reflexionar sobre lo que hacemos y como he sido reiterativo a lo largo pues, de mi intervención, es de lo que hacemos y no de lo que pensamos o de lo que planeamos que podemos sobrevivir en un mercado cada vez más competido, cada vez más convergente y donde capturar valor depende de qué tan ágil seas más que de tu tamaño o de tu chequera. Entonces, gracias, les dejo en el chat mi teléfono desde Flamingo en lo que les pueda servir con todo el gusto. Es para mí un honor ser invitado de Infobip a una compañía a quien debemos una enorme gratitud porque en un momento clave y crítico de nuestra trayectoria comercial fue el aliado que nos ayudó a entender la solución y a desarrollar lo que hoy hemos construido. Gracias, Robinson. Vivian. No, muchas gracias a los dos, de verdad, Robinson, las palabras. Bueno, una gran responsabilidad para seguir al lado de ustedes en este camino y nada, nuevamente muchísimas gracias por el espacio. Compartieron información muy relevante de cómo transformar una organización y poner en el centro de la experiencia al cliente. Que fue fantástico y de verdad por las preguntas y por mantenerse toda la audiencia, casi 50 personas estuve monitoreando durante todo el tiempo, durante casi hora 40 minutos, creo que el tema
se hizo relevante para todos. De verdad, muchas gracias y bueno, nos vemos en la próxima para compartir más y más experiencias alrededor de este mundo de la omnicanalidad. Bueno, hay unas manos levantadas, si pueden colocar en el chat la inquietud que tienen. O damos ya por terminado. Ahí están los datos de Vivian, están los datos de Robinson para contestar las inquietudes de ustedes. Muchas gracias por su asistencia, gracias a los invitados, excelentes experiencias que fueron contadas y aprendizaje para todos nosotros. Feliz noche.